En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 24 al 34, nos cuenta la historia de una mujer enferma que enfrenta un problema que no tiene solución natural en la capacidad de los hombres. En este caso, era una enfermedad grave y sin cura en esta tierra. La Escritura nos dice que esta mujer hacía 12 años padecía de flujo de sangre, por lo cual consultó muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y nunca mejoró. Antes había empeorado. Esta enfermedad era tal vez crónica, porque la padecía hacía más de una década y era continua la pérdida de sangre. En cuanto al estado de salud de su cuerpo, una continua hemorragia, sin duda, le llevaría a gran debilidad y seguramente a una anemia aguda. Imaginemos su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído frente a un gran problema sin solución. Probablemente vivía una angustia en silencio ante el peso de la ley a cuestas sobre su espalda, pues su situación la hacía impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Lo más seguro es que era una mujer rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Sin embargo, para aquella mujer, Jesús era su única y última esperanza. Sin salud, sin dinero, ni amigos, con la condición de ser inmunda y alejada del mundo en que vivía, de las personas que la rodeaban. Su corazón reclamaba a gritos. Ella necesitaba que algo pasara. Estaba cansada y afligida de vivir así. Entonces acudió y utilizó su último recurso, la fe. Ella se movió con una confianza superior a sus fuerzas y circunstancias. Realmente su panorama era triste y desesperante, pero ella no se concentró ni en sus limitaciones ni en los impedimentos que había alrededor de ella. Esta mujer creyó en un poder superior. Ella vio una oportunidad de que su problema fuera resuelto de una vez y por todas. Por tal razón, no le importó ni la multitud, ni lo difícil que parecía que lograra lo que se había propuesto. Fue y persiguió a Jesús como lo que era, el único que la podía salvar. Aquella mujer pensó: si logro aunque sea tocar el borde de su manto, estoy segura de que algo pasará. Todo será diferente. Analiza la situación y ponte en su lugar. Seguramente a todos nos han pasado situaciones donde nos sentimos de la misma manera, y cuando vivimos el fracaso, experimentamos diversas reacciones: decepción, tristeza, angustia, deseo de llorar, no querer volver a empezar. Pero otros se esfuerzan y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes victorias y conquistas, como lo hizo esta mujer de la historia. Déjame recordarte que Dios es todopoderoso y Él puede restaurar todas las cosas. Por eso, acerquémonos a su presencia y sigamos su dirección, pues Él nos llevará al mejor destino. Porque es Jesucristo nuestro Señor quien cambia nuestra situación de fracaso en victoria, de escasez en abundancia, de enfermedad a salud, de tristeza en gozo. Dios siempre nos ayuda. El pasaje bíblico nos dice que había sufrido mucho y durante muchos años. Y quizá tú también hoy estés experimentando situaciones críticas que han sido tan difíciles que crees no poder superarlas. Dificultades que son extremadamente dolorosas y extensas. Pero déjame decirte que Dios siempre está con nosotros. Yo no sé cuántas cosas te estén pasando en este momento que han intentado que tu fe se desvanezca. Tal vez hay una montaña de circunstancias
quizás surgen muchas dudas en tu mente que quieren frenarte para que no logres alcanzar lo que tu corazón tanto desea. Pero en este día te digo, no te rindas. Abre paso, sal a buscar tu milagro como lo hizo esta mujer de la historia, que debido a su fe provocó que saliera el poder de Dios al tocar solo el borde del manto del Maestro. Y eso ocasionó que quedara sana instantáneamente de ese azote que por tantos años había llevado. Sé que a veces se agotan los recursos y aparece la impotencia, pero cuando estas cosas pasan, debemos reflexionar profundamente, pues hay grandes enseñanzas en medio de todas estas situaciones. En el caso de esta mujer, vemos que ni la ciencia del momento, ni todo el dinero habían servido para algo, y tú puedes estar pasando por las mismas circunstancias. Entonces, hoy es el día para activar esa fe sobrenatural que te llevará a arrastrarte hasta tocar el borde del manto de Jesús. Porque es Él quien tiene el poder para sacarte de cualquier situación donde te encuentres en este momento, sea física, económica, espiritual, sentimental, de salud. No importa lo que estés pasando, acércate con esperanza y creyendo en el poder de Jesús para hacerlo. Quizá así como ella, no podemos ver una solución en la tierra para nuestro problema y nos estemos preguntando, ¿qué debemos hacer? La respuesta es lo que ella hizo, creer y acudir al Señor Jesucristo. Por eso debemos tener presente que de toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, más maduros en Cristo y con una fe que nos anima a seguir y a amar a Dios en todo tiempo, pues solo Él es nuestra salvación. Oremos. Amado Señor, hoy tengo presente que para ti no hay nada imposible. Solo necesitas mi fe para que haya un milagro. Ni siquiera depende de ti porque tú siempre estás dispuesto a obrar y a esperar que me acerque. Hoy quiero activar mi fe, así como lo hizo esta mujer cuando seguramente había escuchado hablar de ese maestro que iba de pueblo en pueblo, sanando multitudes y haciendo milagros. Como lo dice en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La fe en esa palabra la llevó a avanzar hacia el Señor Jesús a pesar de los limitantes, los obstáculos y las barreras del camino. Necesito moverme en esa esperanza. Quiero sacudirme e ir a ese encuentro para hacer que mi fe provoque un milagro, que mi corazón sincero y sencillo conmueva a ese Maestro que sana y hace proezas. He decidido adorarlo más allá de mis circunstancias y de lo que veo, porque Él sigue siendo Dios, sigue estando ahí para mí y sigue haciendo milagros. Y estoy convencido de que hoy mismo yo puedo recibir mi milagro con tan solo creer y acercarme. Señor, llevo orando y persiguiendo una respuesta por mucho tiempo y aún no veo los resultados. Pero no quiero desesperarme, porque sé que me estás escuchando y en tu tiempo obrarás en mi necesidad. Hoy simplemente entiendo que mi reloj no marca las horas igual que las tuyas. Pero de algo sí puedo estar seguro, y es que aunque a veces piense y sienta que no puedo soportar más el dolor y la espera, tú, Señor, eres el que me das las fuerzas para que pueda llegar hasta el lugar donde lograré tocarte. Y como esa mujer me puedas decir, tu fe te ha salvado. Un día abriré mis ojos y veré lo que por tanto tiempo he estado esperando. Porque la palabra de Dios deja ver mi vida reflejada en esta historia. Quizá imposible para los ojos de los hombres, sin dinero,
débil y con una gran multitud que superar para llegar a Jesús. Y a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanar y decidió ir en busca de Él. Y así como ella, yo hoy me lleno de fe y esperanza, y por eso avanzo con las fuerzas que me quedan, sin importar lo que los demás puedan decir y pensar de mí. Lo que necesito es alcanzar tu presencia y el poder que sale de ti, para que muchas cosas grandes y extraordinarias sucedan y manifiestes tu inmenso poder sobre mi padecimiento y pueda recibir el milagro. Tomo como ejemplo de esta mujer la perseverancia y esfuerzo a pesar de todos los obstáculos y de los fracasos vividos, sabiendo que nuestro Dios es todopoderoso, que no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros y solo requiere que me acerque a Él. Y aunque esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, Jesús ha prometido estar conmigo todos los días, y en su palabra puedo confiar y vencer. Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a la mujer enferma, Él sigue sanando y liberando hoy, y también lo hará conmigo. Lo creo y así lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hoy consideras que ya no puedes caminar más, que te sientes limitado, que todas tus puertas se han cerrado y te han imposibilitado, si tropezaste y caíste, no tienes una motivación para seguir, entonces este mensaje es para ti. Y hoy quiero traerte esta palabra que llenó mi vida y sé que también lo hará contigo, porque ¿quién de nosotros no se ha sentido abatido, atribulado, en el piso y sin deseo de volver a levantarse? Esta palabra te ayudará a entender que Dios nunca deja de comunicarse con nosotros. Él siempre nos habla y sus pensamientos para nosotros son siempre de bien. En el libro de Jeremías capítulo 8, verso 4, dice: También les dirás, así ha dicho el Señor, ¿acaso el que cae no se levanta? ¿Y acaso el que se desvía no vuelve al camino? El mundo nos ha enseñado que en medio de las adversidades, cuando caes, lo que esperas de los demás es que te den una patadita para que no te levantes, ni salgas de esa situación en la que te encuentres. Pero Dios hoy te dice y te enseña lo contrario. Si te caes, levántate. Si te desviaste, vuelve al camino. Sé que hay muchas circunstancias en este momento que quizá no tienes la mejor comunión con Dios, o a lo mejor tus pensamientos de derrota te tienen tumbado en el piso. Y es que cuando tenemos dificultades, lo que hacemos es dejar de orar y dejamos de buscarle a Él. Nos enfriamos de tal manera que intentar intimar con Dios es cada día más difícil. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando y debilitando aún más. Hoy Dios te reta para que cambies esa actitud hacia Él y vuelvas a estar como antes, firme sobre la roca, anclado en sus promesas, fuerte en la convicción de que tienes un Padre que te extiende su mano para que te agarres fuerte, respires profundo y te levantes más fuerte que antes. El Señor desea que te pongas de pie, con tu cabeza en alto, que vuelvas al camino y dirás, ¿cómo? Pues déjame decirte que no importa. A Dios no le importa cómo te levantes, cómo continúes. Lo importante es que llegues a la meta, que no abandones la carrera de la vida. En la sabiduría popular hay un dicho que quizá todos hemos expresado cuando sentimos que todo nos sale mal y que dice, al caído caerle. Si bien nos damos cuenta de lo que dice, en vez de ayudar cuando se decae,
lo que hace es incitarnos para que no se vuelva a levantar. Este es el pensamiento que el enemigo tiene acerca de nosotros, los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe cuán poderosos somos cada uno de nosotros en Cristo Jesús y desea vernos tal cual Él está, caído y derrotado. El mundo nos enseña muchas cosas. Hoy quise traer una de ellas a colación, pero no para que imitemos las cosas del mundo, sino para que hagamos tal cual hemos aprendido del Señor Jesús. Sé que el enemigo siembra en nuestra mente palabras de desánimo, porque yo también he pasado por ahí al igual que tú. Pero la diferencia es que me levanto y le pido a Dios que me dé las fuerzas necesarias para seguir adelante, porque solos jamás lo lograremos, pues no es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios poderoso, el omnipotente, que podremos vencer al mundo y lo que en él hay. Hay momentos en la vida en los cuales nos sentimos totalmente abandonados por Dios. Eso es cierto, no te lo puedo negar. Es un momento de profunda soledad y angustia. A todos nos pasa o pasaremos por un momento similar. Sin embargo, son las circunstancias que nos hacen pensar así, porque Dios en su palabra nos dice, en Isaías capítulo 41, verso del 8 al 10, dice: Mas tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas que yo voy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ten presente que Dios siempre estará contigo. Aun si fallas y caes, Él te da la oportunidad de que te arrepientas y vuelvas a levantarte y retomar el camino justo donde lo dejaste. Siempre que caes, Él te sustenta y te busca para que seas restaurado. Él es el buen pastor que deja a las 99 ovejas y te busca a ti, desvalido y desamparado, herido o en el estado en el que estés. Nunca olvides que Él te llamó, te escogió desde el vientre de tu madre y eso nadie te lo podrá quitar. Él es tu Dios, que te busca diligentemente para sanar tus heridas y cargarte en sus hombros, para llevarte de regreso a su rebaño. No en vano hay poder en la palabra cuando declaramos lo que expresa en Joel, capítulo 3, verso 10. Diga el débil, fuerte soy. Este verso te lo regala Dios a través del Espíritu Santo hoy, para que te levantes en victoria y continúes con la buena carrera. No te canses, sigue adelante, no te rindas, prosigue hacia la meta que es en Cristo Jesús. La enseñanza es sencilla, levantarse. Es hora de que salgas de ese estado anímico que el enemigo ha puesto como fortaleza en tu mente. Si caíste, levántate. Si te desviaste, vuelve al camino. Pero es hora de actuar y reanudar lo que Dios empezó en ti. No le des la oportunidad al enemigo de ganar terreno en tu vida, de enfriarte y continuar con el desánimo, porque eventualmente desfallecerás. No abras puertas que una vez ya habías dado por cerradas, así como tampoco pienses que no caeremos, porque recuerda lo que la palabra nos advierte y lo dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Hay armas en el infierno y hay especialmente una que es la más peligrosa de todas. Las demás no se podían ni siquiera comparar con lo que ésta logra hacer sobre nosotros.
Y adivina cuál es esa arma: el desánimo. Esta arma puede convertir al más poderoso de los hijos de Dios en el más débil e insignificante de todos. Así que deja de creerle al enemigo y levántate hoy en victoria. No esperes hasta mañana. Sé que esta palabra viene de Dios para ti, porque le has pedido que te saque de ese estado de desánimo, para que en el nombre poderoso de Jesús te levantes y seas testimonio para otros del poder de Jehová de los ejércitos. Basta ya de excusas. Levántate. ¿Qué más esperas? Oremos. Señor, a veces parece que todo me sale mal y ya he intentado todas las alternativas, hasta desesperarme, sin acordarme de que tú siempre provees una solución. Mi amado Rey y Señor, he caído tantas veces, a punto de sentir que esta será la última vez, de creer que ya no tendré más oportunidad de volver a ver nada más que al piso donde he estado postrado. Pero también tengo presente que tú siempre estarás conmigo. Aun si fallo y caigo, me das la oportunidad de arrepentirme y volver a levantarme y retomar el camino justo donde lo había dejado. Siempre que caigo, tú eres el que me sustenta y me buscas hasta encontrarme para que sea restaurado. Tú eres ese buen pastor que deja a las 99 ovejas y viene por mí, quien me observa desvalido y desamparado, torpe y lleno de heridas, y me buscas en el estado en el que me encuentre para sanarme. Pones en mi corazón el entender y tener presente que tú me llamaste, me escogiste desde el vientre de mi madre, y eso nadie me lo podrá quitar. Tú eres mi Dios, mi Padre, mi guía, el que me sigue diligentemente para limpiar mis golpes y cargarme en sus hombros. Hoy solo puedo decir que contigo a mi lado, los momentos difíciles no son eternos, son como tempestades, que por duro que suenen y retumben en nuestra vida, solo duran un momento, pero tu amor y tu favor duran toda la vida. Si miro hacia atrás, me acuerdo de cuántas cosas peores ya me has ayudado a pasar y superar. He aprendido que a veces necesitamos las tribulaciones en nuestra vida para hacernos madurar, para acercarnos a ti, para darnos cuenta de que tú eres el único que en medio de nuestras torpes caídas permaneces a nuestro lado sin juzgarnos ni rechazarnos. Por eso ahora, cuando esté triste, miraré al cielo y podré decir: ¡cuán grande eres, Señor! Si creaste ese maravilloso cielo para mí, también podrás resolver todos mis problemas. Todo en el mundo se hace pequeño comparado con la obra grandiosa de tus manos. Amén. Muchas veces es difícil descubrir a qué le tenemos temor, pero lo podemos identificar porque el temor genera angustia y la angustia es más perceptible. El temor es un pensamiento, algunas veces hasta inconsciente, pero la angustia es una sensación en el cuerpo y esa es más fácil de detectar. En el libro de Proverbios capítulo 10, verso 24, dice: «Lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá, pero los justos recibirán lo que desean». Aquí la palabra está dando por hecho que el malo no tiene fe sino miedo, y que el justo no tiene temor sino fe. Así que nuestra fe debe vencer nuestros temores, porque el temor siempre será contrario a la fe, pero opera bajo el mismo principio. La fe es esperar con certeza de que algo te suceda. En cambio, el temor es lo que esperas que nunca te suceda. El temor
genera diversos sentimientos en nuestra vida que son dañinos, que van acabando poco a poco con nuestra alegría, que provocan constante intranquilidad y que no permiten que vivamos días pacíficos, que nos desgastan y hasta terminan con nuestra salud mental, física y espiritual. Para empezar, el temor genera angustia, siendo esta el arma más poderosa que el enemigo usa en contra de nosotros. Porque si hay temor, jamás podremos avanzar en la fe. Lo más triste y paradójico de esto es que muchas veces ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo, pero lo podemos identificar porque el temor genera angustia y la angustia es muy notoria. La angustia muchas veces no tiene una causa precisa. Siente la angustia, pero no sabe bien por qué. Eso indica que hay un temor oculto o no se quiere reconocer. En el libro de Génesis capítulo 32, versos del 1 al 12, nos cuenta la historia de Jacob, el cual le envió regalos a su hermano Esaú porque quería reconciliarse con él después de que 20 años atrás le había robado su primogenitura. Pero los mensajeros volvieron con la noticia de que Esaú estaba en camino para encontrarse con Jacob con 400 hombres. Y esto fue lo que sintió Jacob cuando le llevaron tal noticia. Lo leemos en los versos 7 y 8, y dice: el temor y la angustia se apoderaron de Jacob. Dividió la familia, los rebaños, las reses y los camellos en 2 grupos, porque se dijo: si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Aquí podemos ver que después de que Jacob tuviera temor de su hermano Esaú, sintió angustia. La angustia es el primer sentimiento que nos indica que estamos sintiendo temor a algo. En este caso, Jacob temía que su hermano Esaú quisiera matarlo. Pero ¿cómo tratar con la angustia? La Biblia nos cuenta seguidamente en el verso 9 lo que hizo este hombre en medio de su terrible miedo y dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. La angustia viene por lo que pensamos y hablamos. Por eso, cuando sientas temor por algo, la mejor solución para apaciguar ese susto es la oración. No lo cuentes, no lo hables a nadie. Más bien ve delante del Señor. Hablar de los miedos por los que estás pasando a otras personas solo provoca más angustia. En cambio, la palabra de Dios es lo único que te da la tranquilidad que necesitas. La angustia es una pasión natural en el hombre. No es pecado angustiarse. Jesús mismo se angustió cuando estaba en el huerto del Getsemaní. Si bien no es un pecado, hay que saber cómo tratar con ella. Pero, ¿cómo venció Jesús la angustia en ese momento? La respuesta es la misma: orando. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, versos del 36 al 39, nos cuenta lo que sucedió. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando se angustió? Oró a Dios, oró al Padre y le manifestó su confianza. Si puedes hacer que no pase este mal momento, pero que no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad. ¿Por qué nos angustiamos?
La respuesta es sencilla, simplemente porque algo no está saliendo como nosotros queremos o esperamos. ¿Qué debemos hacer? Orar y entregar esa angustia a Dios y manifestar nuestra total confianza de que Él no nos dejará pasar por algo que no lo necesitemos o no sea para cumplir sus propósitos en nosotros. Queda muy claro que es necesario que afirmemos nuestra fe, porque nuestra fe vencerá nuestros temores y angustias, no al revés. Ningún temor y ninguna angustia derrotarán nuestra fe. Y lo creo porque es una promesa de Dios para sus hijos. Se la dio a Abraham y también a nosotros. En el libro de Romanos capítulo 4, versos del 20 al 24, nos dice: ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Debemos afirmar nuestra fe creyendo que Dios es poderoso para sacarnos de esos problemas o para darnos ese anhelo en nuestro corazón. Por tanto, entreguemos a Dios nuestras angustias y manifestemos que confiamos plenamente en Él y estamos seguros que nos dará su favor. Oremos. Amado Señor, te entrego en este día todos mis temores, porque si permito que el temor me domine, eso me conducirá a la angustia, y la angustia lo que genera es afán, y el afán es tan peligroso que es capaz de ahogar toda la palabra tuya que haya sobre mí. El afán me hará dudar y de la duda pasaré a no creer, que significa perder mi fe. Y si pierdo mi fe, lo pierdo todo. En el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 22, me adviertes y me dices: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Señor, no quiero que el afán sea capaz de ahogar tu palabra. El concepto de afán dice en el diccionario que es un esfuerzo o empeño grande para realizar una actividad con todo interés. Entonces, el problema del afán es que nos hace creer que serán nuestros propios esfuerzos los que lograrán aquello que se busca. Pero tu palabra enseña lo contrario y me dices en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy entiendo que es con oración, es con tus promesas, con la espada que es tu palabra, con la que puedo vencer la angustia, con tu espíritu que me redarguye y me levanta, y no es en mis fuerzas, es en la fuerza del Dios Todopoderoso. El temor, la angustia y el afán generan en mí la duda, y la duda traerá consigo la incredulidad, habiendo conseguido robar el mayor tesoro que tengo, que es la fe. La duda derrotará mi fe. Por eso te pido, Señor, que elimines las dudas de mi vida y me permitas confiar plenamente en ti. Como dice en tu palabra en Santiago capítulo 1, versos del 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Puedo ver cómo la duda terminará por afectar todo lo que es la fe, pero debo entender que la duda viene precedida de afán, angustias y temores. Amado Señor, el miedo intenta anular mi fe, mi gozo, mi fortaleza,
Intenta paralizarme, estorbarme, reducirme, minimizarme. Intenta destruir mis iniciativas, mi progreso. Por eso mis angustias son siempre mis enemigas que debo vencer para alcanzar la victoria. No estoy dispuesto a ceder ante el enemigo, ni la duda, ni la angustia. Decido fortalecerme en fe y no permitir que controlen mi vida. Puedo y declaro que dejaré de ser víctima de mis angustias. Por eso busco refugiarme en la fe, porque el miedo es cobarde ante la confianza en Dios y huye. El miedo no resiste a la fe, y esta esperanza poderosa la voy a encontrar en Dios, en su palabra, y mediante su ayuda venceré mis temores. La fe en ti, Señor, es la que pelea por mí en cualquier situación de temor en que me encuentre. Y esta fe es la que debo hacer crecer, para así vencer al enemigo que quiere imponerse, porque con una fe débil será difícil luchar contra los temores. Pero con una fe fuerte lo voy a superar todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el ministerio de Jesús encontramos dos tipos de milagros: los que sanaban instantáneamente y los que sanaban en el camino. Podemos ver el ejemplo de aquel ciego que se le acercó y al verle, Jesús le dijo: ¿crees que puedo sanarte? Así lo creo, respondió el ciego. Entonces, sé sano, dijo Jesús, y al instante recuperó la vista y fue curado. Vemos otros milagros que también sucedieron al instante, como aquella mujer con flujo de sangre que tocó el borde del manto del Maestro, y la palabra nos dice que el sangrado cesó. Lo mismo sucedió con la hija de Jairo y con aquel paralítico que metieron por el techo, y así muchos más. Pero también hubo milagros que no sucedieron al instante, sino que ocurrieron en el camino. Pero tanto en unos como en otros, la palabra nos confronta a creer, a perseverar por el milagro, aun cuando algunos pueden suceder al instante y otros mientras caminas. Muchos milagros los hemos perdido de vista porque todos los días nos encontramos tan afanados por nuestra familia, por nuestra economía, por una enfermedad, por un matrimonio, por los hijos, por nuestro trabajo, nuestras finanzas. Pero lo que te puedo decir es que debes permanecer alerta. Si Dios te ha dado una palabra, no dudes, mantente creyendo, porque puede que el milagro que esperas no haya sucedido al instante, pero sucederá en el camino. Eso es perseverar por tu milagro. Es muy importante que te mantengas enfocado en el milagro y no en el método, porque Dios utilizará cualquier forma, la que tú menos imaginas, para hacer cumplir su promesa. Como nos cuenta la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 6 al 7. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento y le dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Imagínate lo que pudo haber pensado mientras caminaba. Qué bueno que no vio cómo Jesús hizo el lodo, porque a lo mejor su mente natural lo traiciona. Pues si lo analizamos, no es una manera muy convencional de hacer un milagro. Y a nuestra mente humana no le cabe esa idea tan extraña de tener que hacer un barro con saliva. Pero a nuestro Dios de milagros no le interesa el método, ni la forma, ni el día, ni el lugar, ni la hora, ni el tamaño de tu dificultad. Para Jesús, lo más importante y lo que le interesa es que creas que Él puede hacerlo y vayas tras tu milagro. Por eso, hoy el Señor quiere traer a memoria lo que está registrado en su palabra, para que solo creas y te mantengas firme en tu fe.
persevera por tu milagro y no te preocupes por el método que Dios quiera usar contigo. Recordemos la forma en que Naamán es sanado. Esta fantástica historia está en 2 de Reyes capítulo 5, versos del 10 al 14. Y dice: Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Imaginemos qué pudo haber pensado Naamán mientras se zambulle. ¡Qué locura estoy haciendo! Esto debe ser un chiste. Yo, el ministro de la defensa de la nación más poderosa del mundo, ¿creyendo esto? Me están viendo todos mis soldados. ¿Qué van a pensar de mí? Pero él, en medio de su enojo y su incredulidad, persistió, y hasta cuando salió de la 7ª zambullida, su piel sanó y quedó limpia como la de un bebé. Hoy quiero motivarte para que perseveres en tu milagro. Está en el camino. No desmayes si no ves que está sucediendo. Si es un milagro financiero y te dicen que las cosas están muy difíciles en la economía, persevera creyendo. Si es la reconciliación de tu matrimonio, persevera, aunque todo parezca indicar que no se hará. Si es tu salud y los médicos ya te dijeron que no hay nada más que hacer, este es el momento en el donde a Dios le gusta entrar en acción. Cuando la gente sabe que no fue la ciencia ni un hombre y que solo Él puede hacerlo. Pídeselo, créele y mantente confiado. Persevera por tu milagro. Sé que tú necesitas un milagro hoy. Y yo te pregunto, ¿te has dado cuenta cuántos milagros ha hecho Jesús en tu vida? ¿Recuerdas esa enfermedad, ese accidente que te pudo haber costado la vida? ¿Ese problema financiero? Me gustaría que te contestes a ti mismo lo siguiente. ¿Regresaste a Jesús a darle gloria a Dios? ¿O saliste corriendo a contárselo a la sociedad para mostrarles qué bueno es Dios contigo, pero te alejaste de Él? ¿Se te ha olvidado darle la gloria a Dios todos los días por el milagro de la vida? Regresa a Jesús hoy y dale gloria a Dios por todo lo que tienes, por todos los milagros que han ocurrido en tu vida. Tu propia vida ya es un milagro y persevera en tus pensamientos por el milagro siguiente. Permanece en Jesús antes y después de tu milagro. Nunca olvides que Él es la fuente. Amado Señor, yo no quiero seguir la corriente de este mundo. Yo regreso a la fuente de mi milagro. Regreso a ti, Jesús. Tú más que nadie sabes mi situación y sabes que te necesito más que nunca, pues solo un milagro puede ayudarme. Solo la obra maravillosa e incomparable de tus manos podría hacer algo por mí. Tú mejor que nadie conoces mi vida, mis anhelos, mis angustias y también mis necesidades.
Te pido que me colmes con la inteligencia necesaria para tomar buenas decisiones y la fuerza necesaria para levantarme y alcanzar aquel milagro que tanto espero en mi vida. Para ti no hay nada que no se pueda realizar. No hay nada difícil, pues tú eres el Dios de todo y de todos, y en quien yo pongo toda mi confianza. Tú, Señor, dividiste el mar en dos para que quedara tierra seca. Resucitaste muertos, sanaste miles de enfermos. Hiciste muchas proezas y maravillas. Asimismo, eres capaz de entender la angustia que se siente al esperar un milagro. Y estoy seguro que atenderás a la súplica de mi corazón. Hoy te pido que seas mi guía en cada jornada, que me ayudes a tomar buenas decisiones, a permanecer firme aún en medio de las adversidades y que me des un corazón noble que sea capaz de amar, comprender y esperar con tranquilidad. Padre Celestial, yo sé que para ti no existen imposibles. Es por eso que hoy te pido que me tomes de la mano, me guíes por el camino correcto y me permitas salir victorioso de cada prueba, y que seas el rayo de luz que le ponga fin a mi oscuridad. Tú conoces el estado de mi vida en enfermedad, en dolor del alma, en mi situación económica, en las crisis, en mi hogar y en cualquier situación que estoy enfrentando. Tú lo sabes todo, Señor, y las pongo en tus manos para que me ayudes a alcanzar el milagro que tanto necesito, según sea tu voluntad perfecta y agradable. No permitas que caiga en la desesperación. Dame la paciencia necesaria para esperar que el milagro se haga realidad. No importa que suceda de la forma que tú elijas, ni sea al instante, sino que se haga por el camino. Lo importante es que camines conmigo y me acompañes a lo largo de los baches del trayecto. Lo único que sé es que tú eres un Dios de imposibles y en ti pongo toda mi fe, porque sé que con un solo toque de tu mano bastará para ser sano. Con solo una mirada tuya y todo quedará solucionado. Con un soplo de tu espíritu y revivirá mi alma, porque solo una palabra tuya y podré ver concretado uno a uno los milagros que mi corazón anhela. Amén y amén. Cuando un atleta está en posición de arranque, en el punto de partida para iniciar una carrera, por su mente solo pasa un pensamiento: terminar lo que va a empezar. Y asimismo se enfoca en lograr otro objetivo más: llegar a la meta y, por supuesto, ganar. Y es que los pensamientos derrotistas no tienen cabida en su mente, porque son un distractor que le impedirán alcanzar el objetivo que se ha trazado, y por lo cual se ha preparado durante cierto tiempo. De igual manera pasa con la vida. Podríamos decir que es como una carrera. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 14, lo describe así: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo se ve a sí mismo como un atleta que tiene su meta en un solo objetivo, y es llegar al final de la carrera. Infortunadamente, muchas veces en medio de nuestras pruebas, desviamos la mirada y no tenemos los ojos puestos en la meta, al premio celestial al cual Dios nos llama. Toda carrera implica un premio y la carrera del día a día no puede ser la excepción. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 14: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Y qué quiere decir esto?
Eso significa que muchos empezarán contigo la carrera, pero en la medida que vayamos avanzando hacia el llamamiento, muchos desistirán. Otros permitirán que los pensamientos distractores, que los afanes, las adversidades y las pruebas, las necesidades y demás factores los desenfoquen de lo que realmente es importante para llegar al final. Es por ello que el Señor Jesús nos dice en Juan, capítulo 16, verso 33. En este mundo van a sufrir, pero anímense, porque conoce exactamente la situación del hombre y nos invita a cobrar ánimo. ¿Y sabes por qué? Porque si nos dejamos llevar por las adversidades, las circunstancias difíciles y las palabras negativas de otros, seremos presa fácil de la tristeza y el desánimo y no podremos lograr nada. Entiende algo, cada sufrimiento, cada problema que vives a diario, cada conflicto que dejas entrar a tu vida es usado como un distractor que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Así como el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y le dijo a Moisés que en Egipto estaban mejor. Así también nosotros muchas veces hemos querido abandonar la carrera. Creemos que sin Jesús a nuestro lado nos va a ir mejor, cuando su palabra nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, que el mismo Jesús nos lo advierte. Separados de mí, no pueden hacer nada. Es una simple y lógica ecuación. Apartados de Cristo, no somos nada y todo, óyelo bien, todo será más difícil. Muchos pueden empezar la carrera, pero pocos podrán terminarla. No se trata de empezar, sino de permanecer firmes hasta el final de la misma. Algo que me llama profundamente la atención es que el apóstol Pablo era consciente de esta situación y así mismo lo expresa, porque tenía conocimiento acerca de los Juegos Olímpicos. Él pasó muchos meses en Grecia y trabajó durante 3 años en Efeso, donde había un gran estadio con capacidad para unos 100,000 espectadores. Varias veces en sus cartas ilustra alguna verdad espiritual con la imagen de un deportista que se esfuerza por alcanzar la meta, como lo relata en 1 de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Y dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Por momentos, muchos van a aparentar correr bien, pero después llegarán situaciones que les harán desistir y apartarse. La carrera de la vida no es fácil y se asemeja, como toda carrera de atletismo, tendrá obstáculos, habrá cansancio, habrá desafíos, impotencia, intentos de renunciar. Pero ten presente algo: todas esas situaciones no están allí para detenerte, sino para recordarte que para alcanzar la meta debes esforzarte y entregarlo todo, para que la victoria sea aún más gratificante. Así como el Señor Jesús entregó todo por ti en la cruz y luego se sentó a la diestra del Padre. Hay que tener muy presente que cuando corremos con todas nuestras fuerzas, solo poniendo la confianza en nuestra capacidad humana, existe también el peligro de agotarse, fallar o lesionarse en el camino. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 2, nos advierte al respecto.
El afán sin conocimiento no es bueno. El que va deprisa puede equivocar el camino. A veces nuestras intenciones son buenas, pero a pesar de ello nos extraviamos a causa del afán, de la impaciencia, de las intenciones erradas. Y eso provoca que pronto el gran esfuerzo nos haga comenzar a decaer y cegar la visión de la meta. Y por lo tanto, cambiamos nuestras prioridades. Hoy te invito para que pongas tu mirada en lo alto. Fija tu mirada en lo real y verdadero, en ese punto de llegada que hará que cruces la meta. El premio que recibirás es el más grande y fabuloso que alguien pueda recibir. Y algún día podrás también tener un puesto de privilegio en la mesa del Padre. No te des por vencido. Sigue y alcanza la meta. Oremos. Amado Señor, gracias por tu poderosa palabra, porque hoy ha hablado a mi vida. Me ha impulsado para intentar trabajar por alcanzar mis metas y sin importar las circunstancias, haré todo lo que esté a mi alcance para seguir firme y adelante. Pues confío en que cosas buenas vienen para aquellos que creen, cosas mejores para aquellos que son pacientes, pero las más grandes bendiciones vienen para aquellos que nunca se rinden, y yo quiero ser el primero de ellos. En este día, Señor, quiero suplicarte que camines a mi lado y me dé fuerza y sabiduría para avanzar firme por el camino de la vida y poder lograr convertir todos mis sueños en una hermosa realidad. Por favor, Padre, permíteme alcanzar aquellas metas que tanto he anhelado por mucho tiempo, y que todo lo que haga sea siempre alineado a tu propósito y voluntad. Mi mayor anhelo es que algún día pueda decir como Pablo en su carta de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 7 al 9. Y dice: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Hoy pongo mi destino en tus poderosas manos. Entrego todo lo que soy y lo que tengo completamente a ti, prometiendo vivir cada día lleno de dicha y esperanza, confiando en tu bendita provisión y dirección, siendo fiel, esperando con paciencia y así poder llegar a la meta para alcanzar el premio de la corona que tendrás reservada para mí. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Por favor, orienta mis pasos y guíame por senderos de éxito, plenitud y prosperidad. Aleja al enemigo malintencionado que siempre viene a ponerme límites y hacerme desfallecer. Por favor, Señor, líbrame siempre de todo mal. Te pido sabiduría para tener pensamientos de bien. Dame inteligencia y conocimiento para hacer todo conforme a tus planes, para cumplir mis metas y sueños. Tú me harás entender y me enseñarás el camino que debo tomar para llegar a cumplir esos deseos. Hoy camino con perseverancia a lo que está delante de mí. Prosigo con toda diligencia y visualizo con mi mente las metas y mis sueños ya realizados. No me inquieto por nada. Sigo firme hacia el punto de llegada que es Cristo Jesús. Avanzo sin fijarme en lo difícil del camino. Más bien, enfoco mi mirada en lo que está por delante, confiando que lo que me espera es algo glorioso a tu lado. Hoy trabajo con esfuerzo. Me dedico a las metas y sueños y en todos los planes que te he presentado conforme a tu palabra, porque estoy seguro de cosechar todo lo que he trabajado con tu ayuda
y no me doy por vencido. Hoy decido seguir avanzando hacia adelante cada día para alcanzar todo lo que tú tienes preparado para mí. Padre Celestial, termino esta oración con la alegría de saber que tú has escuchado mi súplica y que muy pronto recibiré una respuesta, basada siempre en que se haga como tú quieres y no como yo. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, se describen eventos que sucedieron justo después del terrible pecado de Israel, después del becerro de oro y de las tablas rotas por Moisés. Al final del último capítulo, vemos a Moisés intercediendo por su pueblo e intentando convencer a Dios de perdonar a los israelitas. Esta escena nos muestra a Moisés rogándole a Dios que no abandone a los judíos, su pueblo escogido. Ya al comienzo de este capítulo, Moisés recibe la confirmación de Dios para permitir que prosiga con su misión de guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, en sus palabras todavía podemos escuchar el eco reciente de la ira del Señor. Mientras Dios ordena salir a Moisés y a Israel hacia la tierra, les da una muy mala noticia. En el verso 3 lo encontramos y les dice: «Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino». Bien parece ser una afirmación absoluta y definitiva, clara y esperada, completamente justa después del terrible pecado que el pueblo de Israel había cometido anteriormente. Esta porción realmente trata sobre la santidad de Dios y sobre cómo Él y su presencia no pueden de ninguna manera habitar con el pecado. Sin embargo, Moisés en su clamor va delante del Señor y derrama su corazón y le dice en el verso 13: «Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo». Cuán grande es nuestra sorpresa cuando literalmente, unos versículos después, leemos en el verso 14, donde Dios mismo se mueve a compasión por el ruego de Moisés y le dice: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». A lo que Moisés responde con angustia en sus palabras y total admiración, quizá de ver la misericordia y el amor tan grande de Dios, y le expresa en el verso 15: «Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí». ¿Cómo podría ser esto posible? Sabemos que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación para este cambio aparentemente contradictorio y repentino de su decisión? En un instante nos damos cuenta de que esto no solo es sobre la santidad de Dios, sino también sobre su misericordia. Sí, su santidad es tal que Él no puede habitar y no puede caminar con un pueblo pecaminoso. Pero aún así, Él escoge habitar y caminar con ellos gracias a su incomparable bondad, porque así lo dice en su palabra en el Salmo capítulo 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿No has pensado alguna vez que no mereces la compañía de Dios? ¿No te has preguntado cómo Dios todavía es paciente y misericordioso con nosotros mientras nos rendimos a Él? Tan solo piensa en esto. Cada uno de nosotros conoce millones de razones por las que el Señor podría y debería decirnos: «Yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de cabeza dura,
testarudo y terco, no sea que te consuma. Cada uno de nosotros merece estas palabras. Cada uno de nosotros merece que Dios se niegue a acompañarnos y cada uno de nosotros es completamente consciente de ello. Aún así, más que cualquier cosa en el mundo, cada uno de nosotros ansía escuchar de Él algo completamente distinto, donde al momento que pase su enojo, nos diga: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y desde luego, lo más sorprendente es que esto es lo que Dios nos está diciendo en este preciso momento. Esta es la asombrosa promesa para cada uno de nosotros, el misterio incomprensible de su misericordia. Somos duros de cerviz, somos inconsistentes, cabezadura, tercos, incrédulos. No nos merecemos su inigualable amor. Pero aún así, Él va con nosotros y ofrece tomar nuestras cargas para darnos descanso. Hoy, el mismo Señor olvida tus ofensas y con su tierno e incomparable amor te dice: yo mismo iré, yo mismo te acompañaré. Esto es algo que debemos recordar. Allí en el desierto que estés atravesando, allí en la angustia que estés pasando, allí en la pena que te está embargando, allí en cualquier situación que te esté consumiendo, esta maravillosa promesa de su misericordia fue dada en primer lugar para ti. Desafortunadamente, muy a menudo, nosotros mismos nos vemos como si estuviéramos completamente abandonados por Dios, como vagando solos a través del vasto desierto de las pruebas y pesares, como aquellos a quien Dios dijo: pero yo no subiré en medio de ti. Ciertamente estas fueron sus palabras iniciales, porque lo merecemos, pero también nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esta es la parte más importante y la que jamás debemos olvidar y en la cual te debes apoyar. ¿Reconoces lo que esto en realidad significa? Todos estos siglos, todo el dolor y sufrimiento por el que has pasado en persecuciones, en escasez, en días amargos de dificultades, todos esos horribles momentos, semanas, meses o años de completa soledad y miseria, cuando parecías estar completamente abandonado, en realidad no estabas solo. El Señor ha estado caminando contigo todo el tiempo. Oremos. Padre amado, quisiera en este día hablarte cara a cara como lo hizo Moisés contigo, como mi amigo y compañero, entablar una relación fuerte y segura para poder llevar a cabo lo que debo vivir cada día. Reconozco que hay momentos en mi vida donde no sé qué decisiones tomar, y al ver hacia mi futuro los sentimientos de inseguridad e incertidumbre empiezan a invadir mi vida. Y es en esos momentos que debo reconocer que tú nunca me has abandonado. Por eso, hoy quiero conocerte de una manera personal y especial, porque sé que tu presencia no previene las tormentas, pero lo que sí sé es que tú estás conmigo durante ellas, y estoy más a salvo en el peligro contigo que en la quietud sin ti. Padre, tú eres el mismo siempre y no has cambiado. Tu misericordia, lealtad, amor y presencia en mi vida sigue estando vigente. Esta es una realidad que debo conocer y experimentar porque es la base de mi vida espiritual cuando me dices: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gracias, Dios, por cumplir tu promesa de darnos descanso y paz en tu Hijo Jesucristo. Él es mi descanso por siempre y mi único refugio seguro frente a las adversidades de la vida.
Uno de los beneficios más grandes de vivir en comunión contigo es la dirección que recibo de ti cuando te busco. Cuando busco conocerte, cuando busco tu presencia, porque tú te manifiestas de una manera especial. Y es en tu presencia donde me hablas y me instruyes para que logre tomar las decisiones y ande seguro, dando los pasos correctos en mi vida. Ahora sé que no hay razón para andar sin dirección. Tú has prometido estar conmigo en mi jornada, en cada senda que tome hacia mi futuro, porque tu deseo es ir frente al mío, dirigiendo mi camino. Hoy quiero experimentar, así como lo hizo el pueblo de Israel, que iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche sin parar y lograran avanzar, pero siempre acompañados de tu presencia. Señor, en este día oro para que yo pueda llegar a conocerte más todos los días, que mi relación se fortalezca y que me involucre de una manera especial e íntima contigo. Lo hermoso de esto es que tú deseas entablar esta amistad diferente también conmigo. Padre, termino mi oración recitando como lo hizo el rey David en el Salmo capítulo 31, versos del 19 al 21, declarando lo bueno que has sido conmigo. Y dice: Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo, derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollitos. Bendito sea, Dios mío, cuando yo estuve en problemas, me mostraste tu gran amor. En Cristo Jesús, amén y amén. Recientemente escuché a un predicador diciendo una frase que me dejó pensativo y que incitó el desarrollo de esta reflexión. Él dijo: amar a Dios es fácil. Lo difícil es amar las cosas que Dios ama. Así que me di a la tarea de estudiar y revisar qué es lo que Dios ama y que espera podamos amarlo también. Empezaremos por lo que escribió Pedro en su primera carta, capítulo 1, versos 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Dios ama la sabiduría, por lo cual espera que seamos sabios y entendidos a la hora de tomar decisiones, y no que lo hagamos a la ligera, de manera descuidada. Su deseo es que podamos controlar nuestros impulsos y no que nuestros impulsos nos dominen a nosotros. Proverbios capítulo 16, verso 32 declara: Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Vivir de la manera que Dios espera que lo hagamos requiere de fuertes dosis de conciencia de nuestros actos y de determinación férrea para hacer lo que debemos. Pedro continúa: Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Nuestra confianza debe reposar en la obra que Cristo ha hecho por nosotros, pues es perfecta, completa y eficaz. Dios ama que nos relacionemos con Él de manera confiada. Pablo escribió en el verso 6 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos: De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Dios no quiere una confianza a medias, una que hoy sí y mañana quién sabe. Dios ama saber que confiamos plenamente en Él para todo.
Por lo tanto, continúa Pedro, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Aquí hay 3 cosas a tener presente. La primera, Dios no quiere que vivamos atados al pasado, del cual ya nos liberó a través del nuevo nacimiento en el Espíritu. El profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18, escribe: Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. La segunda, que nos liberemos del orgullo y el egoísmo que nos mantenía enfocados exclusivamente en nosotros, en nuestros deseos y en nuestro bienestar. La vida es colectiva y Dios ama que tengamos empatía y pensemos en los otros también. Jesús lo aclaró a través del Evangelio según Mateo, capítulo 25, versos 37 al 40. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo, el Rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Y la tercera, que probablemente sea una de las cosas que Dios ama y a nosotros nos causa mayor dificultad, la santidad. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Al hablar de santidad, el Señor no está refiriéndose a la pureza moral, sino al distanciamiento. La idea es que Dios, quien es apartado, en vez de construir un muro alrededor para aislarse, nos llama a venir a Él y compartir su distanciamiento. Por eso nos dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando lo entendemos, podemos ver a Dios de una manera adecuada. El amor de Dios es un amor santo, su justicia es una justicia santa, y todos sus demás atributos y virtudes también lo son. Es decir, el amor de Dios es diferente al amor humano y la justicia de Dios a la justicia humana. Están apartados de ellos, de modo que Dios nos invita a seguir su modelo y a unirnos a su modo de vivir el amor y la justicia y todo lo demás. Por lo tanto, la santidad no es tanto algo que poseemos, sino algo que nos posee. Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14, aclara: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Para entenderlo claramente tendremos que leerlo. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida apartada, porque los que no se apartan no verán al Señor. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Por lo tanto, Dios espera que vivamos apartados de su sistema de pensamiento y acción. Eso es lo que significa ser santos. Amar a Dios es fácil. Lo difícil es amar las cosas que Dios ama. Amar la santidad, la fidelidad, la castidad, la compasión, la justicia y el amor como los concibe Dios. El profeta Miqueas lo resumió en el verso 8 del capítulo 6. Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan.
Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Lo que espera Dios de nosotros es que nos apartemos del mal, no como quien construye barreras para protegerse, sino como quien elige estar aparte del sistema del mundo, para adoptar los pensamientos, palabras y acciones que distinguen a Dios y lo hacen diametralmente opuesto. Oremos juntos diciendo: Padre bueno, hoy entendemos que tú eres diferente de todos y de todo, y que tu manera de ver las situaciones, las personas, el pecado y todo lo demás es la perfecta. Por lo tanto, deseamos amoldarnos a ella. Amarte debe incluir que amemos todo lo que tú amas y aborrezcamos lo que tú aborreces, porque tú eres el modelo único a seguir. Tú estás interesado en que nosotros seamos tal como eres tú. No podemos atrevernos a llamarnos tus hijos si nos comportamos diferente a ti. Las obras que hacemos deben ser tal como las tuyas. Los pensamientos que tenemos deben ser tal como los tuyos. Nuestro comportamiento debe ser tal como el tuyo, porque eso es lo que nos hace santos, lo que verdaderamente hace la diferencia entre nosotros y los demás. Cada vez que llevaste tu pueblo de un lugar a otro, siempre tu advertencia fue: no se conviertan a las costumbres de esos pueblos que no me conocen y practican todo tipo de injusticias y pecados que van en contra mía. Nosotros estamos para hacer la diferencia. Debemos brillar como luminares en el firmamento oscuro. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad y no permitir que la oscuridad nos apague. Vivir en santidad no es algo que podamos lograr en nuestro propio esfuerzo, sino que tú mismo, entendiendo nuestra debilidad, nos diste tu Santo Espíritu para darnos la fortaleza necesaria para permanecer firmes en ti. Tú nos llamas, nos atraes, nos seduces, nos atas con lazos de amor a ti, de modo que no queramos regresar a la oscuridad que tanto daño nos ha hecho en el pasado. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque nos distingue en medio de los demás y nos has llamado tus hijos, tus herederos, tu imagen y semejanza. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La nación de Judea tuvo el mayor privilegio que alguien haya podido tener, y fue que Jesucristo comenzó su ministerio tan esperado allí. Mucha gente esperaba al Mesías, inclusive gente en el mundo pagano, y Jesús apareció en Judea en el tiempo proféticamente establecido y no lo reconocieron como tal. El resultado lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versos del 1 al 3, donde Jesús se pone en marcha de Judea para irse a Galilea, precisamente por la envidia de los fariseos. Seguidamente, en el versículo 4, leemos algo que es extraño para un judío. Nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Había dos caminos para ir de Judea a Galilea. En el centro de ambos lugares estaba Samaria, pero los judíos odiaban a los samaritanos, al punto que optaban ir a Galilea por el camino más largo, con tal de no pasar por allí. En este contexto es que resulta extraño para un judío, pero no para Jesús. Sin lugar a dudas que Jesús iba a Samaria a cumplir con una misión, la de alcanzar a los samaritanos y darles la oportunidad de conocerlo y de aceptarlo. Allí en el pozo a las afueras de Sicar, Jesús esperaba a un alma que iba a ser receptiva a su mensaje, la mujer de la cual no sabemos su nombre.
pero todos la conocemos como la Samaritana. Ella iba todos los días a buscar agua al pozo y Jesús la sorprende con un pedido. Juan capítulo 4, verso 7, y le dice: «Dame un poco de agua para beber». Jesús le estaba pidiendo agua para darle a cambio, entonces, un agua mejor. Sin lugar a dudas que Jesús es esa agua, sencillamente porque el agua se da gratuitamente. El agua no se niega, es algo común y tremendamente necesario. Toda la vida de Jesús consistió en darse. Siendo Dios, vino a ser hombre. Siendo rico, vino a ser pobre. Y vino a constituirse en la esencia de la vida de los seguidores de Cristo. La única vida que tiene un verdadero valor. Sus beneficios no cuestan nada y están al alcance de todos sin importar raza, ni cultura, ni lo que hayas hecho en un pasado. Jesús le dijo a la samaritana en los versos 13 y 14: «Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna». En estas palabras de Jesús aparecen dos distintivos de tomar el agua que Él nos ofrece. La primera es que no tendremos sed jamás. En Cristo encontramos satisfacción plena. Las cosas del mundo no dan felicidad duradera. Todo es temporal y pasajero porque el mundo, las personas, solo nos traerán desilusiones. Mientras que Jesús es el eterno, es verdadero, es para siempre. Si bebemos de su agua, nos saciaremos hasta el fin, no necesitando nada más. Jesús nos dice que cuando Él habita en el corazón, satisface la sed humana, y nos está diciendo que tú y yo podemos estar en problemas, podemos estar sufriendo una enfermedad incurable, podemos tener dificultades económicas, podemos pasar por la circunstancia que sea, pero tendremos paz y esperanza. ¿No es esto realmente maravilloso? La segunda es que convertirá a la persona que la tome en una fuente que brota para vida eterna. En otras palabras, nos convertirá en un manantial que lleve agua a otras personas que tanto la necesitan. Nos convertiremos en pozos, no en cisternas rotas, como lo dice en Jeremías capítulo 2, verso 13. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Como seres humanos, siempre buscamos el camino más fácil. Algunas veces nos desviamos del propósito y dedicamos nuestra vida a la búsqueda de la fuente de felicidad. Un agua milagrosa que nos brinde vida eterna. Alguna fuente mágica que nos traiga el éxito, la satisfacción y el gozo. Pero la mayor parte de esa persecución es en vano. Se pierde el tiempo y pasamos la vida en esa continua búsqueda incierta sin encontrar nada, porque únicamente esta agua viva proviene del Hijo de Dios, de Jesucristo. Solo Él puede brindar una vida feliz, de éxito, duradera y eterna para nosotros. Una vida en Cristo no es una vida estancada, es una vida vibrante, llena de gozo, es una vida transformada. El mundo se presentará como emocionante y lleno de cosas exóticas y maravillosas, pero no hay nada más falso y momentáneo que la búsqueda de los placeres del mundo, porque los placeres de este mundo no satisfacen los anhelos más profundos de nuestro corazón. Solo Jesús satisface, sacia, calma y da vida. Para concluir la historia, ¿sabes cuál fue el resultado? La mujer samaritana fue y llevó el mensaje a los de la ciudad y Jesús se quedó con ellos,
predicándoles, enseñándoles la verdad del reino de los cielos. Y cuán hermosos son los siguientes versículos, del 39 al 42, que dicen: Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días más, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: Ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Oremos. Padre, me acerco en este día para reconocer que sin ti estoy sediento y cansado. Por esto vengo delante tuyo, la fuente inagotable de vida, para que quites esta sed que me consume y me devuelvas la vida en abundancia, vida eterna, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Pues yo creo firmemente que Él murió por mis pecados y me justificó. Ahora, por amor a su nombre, el pecado no mora en mí, no tiene ningún poder en mi vida y puedo gozar de la libertad que Cristo me dio con su sangre preciosa derramada en esa cruz. El Señor Jesucristo es la única fuente de agua viva, el agua que apagará la sed de aquellos que sufren de la sequía de verdad divina que tanto aflige al mundo. Padre, no quiero ser como muchos de tus hijos que dedican su valiosa vida a cavar cisternas rotas de posesiones y de cosas materiales, donde al final no pueden contener el agua viva que satisfaga plenamente la sed natural de la verdad eterna y así alcanzar la tranquilidad, la paz y el gozo que solo se reciben al estar en tu presencia y al conocerte más íntimamente. Jesús mismo hoy me extiende la invitación a esa fuente de agua y dice en Juan capítulo 7, verso 37, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Y yo levanto mi mano. Yo digo sí, sí quiero hacerlo, porque solo tú, mi buen Jesús, podrás satisfacer cualquier anhelo que tenga. Solo Jesús me hará una persona conforme al corazón de Dios y podré ser una bendición en la vida de otros. Hoy en día, escuchamos que el reino de Dios es prosperidad, buenos carros, viajes, casas, dinero, posesiones, diversión y más. Pero Jesús me dice que el que beba de esa agua tendrá sed de nuevo, porque nada de lo material puede saciar la sed de nuestra alma. Pues cuántos tienen todo lo material, pero viven vidas vacías, disipadas, desordenadas, viven descontentos y llenos de amargura. Si bien es cierto, sin agua no se puede vivir. Es un elemento tan fundamental en nuestra vida para todas las labores diarias. La necesitamos. Nuestro Señor Jesús es mi fuente de agua viva. Y Él me ha prometido que si bebo de esa agua, nunca tendré por qué sentir ansiedad, porque Él es una fuente inagotable. Señor, hoy solo quiero vivir sumergido en tu presencia, buscarte en oración, como un río que fluye y se lleva consigo lo malo, lo que se quiere estancar o lo que ha estado estancado por años en mi alma. Todo esto me llevará a encontrarme con la abundancia y la saciedad que tú me provees en todas las áreas de mi vida, para los cuales hay sanidad y salvación. Amén y amén. En el libro de Génesis, capítulo 32, versos del 22 al 32, nos cuenta el misterioso relato de Jacob, el hombre que luchó con un ángel de Dios. A la luz de este pasaje bíblico, Jacob se nos revela como un testigo único y privilegiado
de uno de los más singulares combates que recuerde la humanidad. Pues según este texto, por primera vez, un ser humano libró una lucha física con un enviado angelical del Creador y Padre Celestial. Recordemos que Jacob, con mucha astucia, logró que su hermano mayor le cediera su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. También pudo engañar a su padre moribundo para que le diera la bendición a él y no a Esaú antes de morir. Esaú, al enterarse que su hermano Jacob había engañado a su padre y que no solo se había quedado con la primogenitura, sino que también con la bendición paterna, amenazó con matarlo, por lo que Jacob partió al exilio para huir de la furia de su hermano. 20 años más tarde, una noche, cuando Jacob estaba sentado solo cerca a un río de Jordania, recibió la visita de un varón desconocido que era el ángel de Dios, y ambos comenzaron a luchar en una pelea que duraría toda la noche hasta el amanecer. La Biblia relata que cuando amaneció y él vio que no ganaría el combate contra Jacob, lo golpeó en la articulación y le dislocó la cadera mientras luchaba con él. Entonces el ángel dijo: «Suéltame, porque ya raya el alba». Y Jacob respondió: «No te soltaré a menos que me bendigas». Y el ángel le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Jacob», respondió éste. Y añadió el hombre: «Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Entonces Jacob a su vez le preguntó: «Dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Para qué quieres saber cómo me llamo?». Y allí mismo lo bendijo. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservó mi vida». Si bien suena algo desconcertante que un hombre luche toda la noche con un ángel y logre vivir, lo trascendental de este episodio es el empecinamiento de Jacob para conseguir la bendición de Dios. El antiguo nombre, Jacob, aludía a intriga, engaño y comportamiento erróneo, mientras que el nuevo nombre dado por Dios era Israel, que en cambio significaba el que lucha con Dios, un hombre que acababa de ganar una identidad renovada y restaurada por el mismo Padre de los cielos. Jacob, cuando pelea con el ángel, se resiste y no se entrega, y logra lo que desea. Nace de ese modo un hombre nuevo, marcado por el espíritu del poder de Dios. Pero, ¿venció realmente Jacob al ángel de Dios? Obviamente, cuando Dios y Jacob entraron en la lucha, Dios pudo haber vencido a Jacob y haber terminado las cosas al instante. Sin embargo, hubo algo que debió haberle agradado a Dios para permitir que Jacob quedara con vida. Analicemos lo siguiente. Jacob vivió su vida confiando en sí mismo. Vivió por intrigas, engaños y manipulaciones. Acumuló riquezas y ahora regresa a su tierra con la posibilidad de encontrar a su hermano Esaú, quien había sido engañado por Jacob y podría acabar con él y todo lo que tenía. Por eso, Jacob estaba aterrorizado. Pero finalmente, el independiente, autosuficiente e intrigante Jacob reconoce su necesidad de Dios. La experiencia que tuvo Jacob con el Señor fue transformadora y era necesaria. Pero además, en medio de las situaciones que vivía, era algo inevitable y demasiado relevante para su existencia. Un encuentro cara a cara con Dios. Ese tipo de encuentros decisivos, los que todos necesitamos, porque nos llevan al cambio. Encontrarnos cara a cara con el Señor, no solo por hoy, sino siempre,
traerá cambio a nuestra existencia en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, cuando Dios estaba por irse, Jacob se aferra a Él con su vida. Él no lo dejaría irse y al sujetarse a Dios, Jacob exclamó: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Pero, ¿de qué se trata esa oración? Parece egoísta, pero Dios la amó y eso ocasionó la respuesta de parte de Dios y bendijo a Jacob. A Dios le agradó su oración, porque Jacob era un independiente y autónomo y lo estaba llamando en dependencia. Señor, necesito tu gracia, necesito desesperadamente de ti. Sin tu bendición no hay esperanza. Señor, yo no te soltaré hasta que me entregues tu favor. Eso significa dependencia, desespero, necesidad y confianza. Para un orgulloso e independiente como Jacob, como yo y quizás como tú, esa es una oración que a Dios le agrada. A veces, Dios luchará con nosotros y tal vez nos dará una cojera como la que eventualmente le dio a Jacob para mostrarnos cuánto dependemos de Él y enseñarnos a exclamar: Señor, te necesitamos, yo te necesito tu bendición, tu rescate y tu protección. Sin ti no tengo esperanza. Esa es una oración que Dios ama. Es tiempo de dejar todo y hablar con Dios de manera transparente, dejar de lado la autosuficiencia y manifestar cuánto lo añoramos, cuánto confiamos y cuánto anhelamos una profunda intimidad con Él. ¿Cuántas veces enfrentamos momentos difíciles y buscamos consejos y lo que recibimos está en contra del deseo de Dios? Siendo solo argumentos humanos, ideas de hombres que no nos conducen a nada, y nos damos cuenta que muchas veces es necesario pagar un alto precio por la bendición de Dios. Algunos pueden oponerse o dejarnos solos en la más triste indiferencia cuando estamos enfrentando pruebas. Pero si nosotros buscamos la bendición de Dios, la seguridad de la victoria estará al alcance de la mano. Los resultados de la obra del Espíritu Santo en nosotros serán verdaderos y serán vistos por todos. Quiero motivarte en esta oportunidad para que no dejes de pedirle a Dios hasta que te bendiga. Él quiere darte muchas cosas. Ha prometido abrir las ventanas de los cielos para ti, tanto para darte lo que necesites en lo material, en lo físico, como en lo espiritual. Así que no te canses y no lo dejes ir hasta que te bendiga. Oremos. Señor, hoy me acerco a ti. Me aferro a tu bendición. No importa el precio que deba pagar y cuánto deba luchar. Decido confiar en ti. Me agarro firme de tus promesas y encomiendo en tus manos mi camino. Confío en que tú harás. Señor, ayúdame a no desfallecer, a depositar toda mi esperanza en ti, sabiendo que tú eres el que da la verdadera bendición, esa que permanece para siempre. Hoy solo quiero agarrarme fuerte de ti hasta que me bendigas, así como a Jacob, que luchó con el ángel por una bendición y lo logró, e hiciste de él una gran nación, de la cual es constituido pueblo de Dios. Asimismo, no me cansaré, no me rendiré, esperaré y no me soltaré hasta que hagas algo nuevo con mi vida. Creo firmemente en que puedes transformar todo lo que estaba dañado y perdido, dándome una nueva identidad, cambiando mi vida. Me llevas a reflexionar y me pregunto, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué cambios debo imprimir a mi vida espiritual? Es un proceso maravilloso porque siempre está orientado al crecimiento personal y espiritual. Pero solo es posible cuando ese encuentro de cara a una autoevaluación
es delante del Señor, en su presencia. En mayor o menor medida, todos los seres humanos atravesamos por periodos de crisis y de soledad que deben llevarnos a una cuidadosa autoevaluación. Solo Dios nos revela en dónde debemos aplicar modificaciones y qué áreas debemos fortalecer. Es en esencia un paso ineludible hacia nuevos niveles, nuevas dimensiones. Amado Dios, decido que yo quiero y que mi mayor anhelo es tener ese encuentro contigo cara a cara, ese peniel que es fundamentalmente personal entre tú y yo. No puedo ni deseo dejar pasar esta oportunidad para que cambies mi nombre de lamento en alegría, de dificultad en paz, de enfermedad en salud, de escasez en abundancia, de pobreza a riqueza, de llanto en sonrisa. Hoy te ruego, dame tu bendición, oh Dios. Señor, estoy seguro de que tú me bendecirás. Yo me agarro fuerte en tus promesas. No importa cuánto tenga que esperar y el precio que deba pagar, porque de lo que estoy seguro es que tu bendición es sobrenatural y por eso no te dejaré ir hasta recibirla. Amén y amén. Nuestra alma sufre durante las crisis emocionales o por sucesos dolorosos e inesperados. La vida es como un mar agitado a causa de los problemas de este mundo. Es el grito de nuestra mente cansada y de un corazón angustiado a causa de la ira y el dolor de no poder ver salidas a nuestras dificultades. Sentimos que la paz interior se ha alejado de nosotros, donde solo corremos con afán y nuestra alegría quedó prisionera en la preocupación y nos olvidamos de vivir el hoy. Olvidamos que Dios está en cada mañana donde podemos despertar y abrir los ojos. Olvidamos que nuestro Dios es soberano y tiene el control. ¿Te está pasando algo parecido? ¿Sientes en este momento que tu vida está en tempestad? Déjame decirte que no ha existido ni un ser humano que no haya experimentado el sufrimiento en más de una oportunidad. También muchas veces nos hemos sentido enojados con Dios por haber permitido que tal o cual cosa nos haya ocurrido. Otras veces hemos querido torcer la voluntad del Señor, pasando por alto su propósito para nosotros. ¿Quién no ha dicho en alguna oportunidad que la vida es como un mar con olas agitando fuertemente, donde sentimos miedo, donde hay temor e inquietud por no superar alguna situación que estemos viviendo, al punto de llegar a la aflicción en una forma inesperada y vemos que hemos caído en un abismo infinito que nos aleja de nuestros sueños? Vemos el mañana oscuro sin encontrar la salida. Pero, ¿qué hacer en estos momentos? ¿A dónde debemos acudir? ¿Quién nos puede consolar? Muy simple, debemos buscar el amparo del Altísimo, escondernos en el refugio de su palabra, donde hallaremos la paz y el descanso para nuestra alma, porque allí Él nos dice en el Salmo capítulo 121, versos 1 y 2. Nos recuerda: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es necesario liberar tus emociones dolorosas y aceptar que los hechos del pasado, las dificultades del presente y la expectativa por el futuro no podrán cambiar, pero tu actitud hacia ellos, sí. Debes conocer que Dios tiene cuidado de tu vida en el momento de angustia y dolor.
porque Dios consuela por medio de su Espíritu Santo y de cada una de las palabras y promesas que hemos encontrado en la Biblia. En el libro de Job, capítulo 11, versos 16 y 17, Dios trae hoy una hermosa promesa de restauración para ti que dice: echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol de mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Meditemos por un momento en lo que expresa cada palabra, en el poder de Dios, en su soberanía, en su majestuosidad. Así comprenderemos que Él es capaz de ayudarnos en cualquier situación. Recordemos que Él tiene promesas que son explícitamente para cada uno de nosotros y para cada necesidad, y que Él cumplirá, como en el siguiente versículo que leemos en el libro de Isaías, capítulo 54, versos 11 y 12, que dice: ahora estás oprimida y atormentada, y no hay nadie que te consuele. Pero yo construiré con piedras preciosas tus cimientos y tus muros, tus torres y tus puertas. Este es tu Dios de poder, que también está en tu tribulación. Si Dios tiene el control sobre la tierra, también tiene el control sobre tu vida. Dios está cuidando tus emociones, tus sentimientos, tus luchas internas, tus circunstancias. Lo que estés padeciendo con el sufrimiento, la pena, el dolor, la tristeza, en la crisis, en tus pensamientos confusos y en los sentimientos que se levantan de maneras contrarias, podrás buscar y encontrar la voz de Dios alimentando tu alma. Pero hoy te invito para que no desmayes. Hay un camino de paz en el valle de sombra. Es el camino de fe y seguridad en el poder de Dios. Es el camino seco que abre Dios en medio de las aguas para que puedas atravesar mientras pasas despacio. Encuentra reposo en Dios, porque es la fuerza que debilita la tormenta y la luz que te hace ver el final de tu oscuridad en medio de la preocupación. Porque Dios viene en este día con su palabra de consuelo y te recuerda en el Salmo 145, versículos 13 y 14. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según la necesidad. Busca los brazos de Jesús, sus brazos de amor y protección. Reposa en el Dios de paz. No te des por vencido. Jesús está en medio de tu dolor y puede entender aún los pensamientos que no te atreves a decirle. Él tiene la respuesta, de tal manera que no te dejes llevar más por el temor de lo que sientes, porque tienes la presencia de Jesús dentro de tu corazón y Él está disponible para poder guiarte. Él quiere que vivas un día a la vez. Oremos. Por favor, Señor, inclina tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues reconozco que soy débil de carácter y tú, Dios mío, eres el único que puede salvarme. Ten piedad de mí, porque a ti clamaré todo el día. Dependo de tu presencia para que se alegre mi alma cansada y pueda descansar mi mente que está llena de angustia. Tú, Padre, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que venimos pidiendo tu ayuda. Escucha, Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas.
En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú, ni hay obras como las tuyas. Señor, hoy vengo a solas contigo. Quiero dejar aquí todo el dolor, porque aunque todo lo sabes, todo lo conoces de mí. Yo quiero conversar cara a cara contigo y contarte, porque tú tienes el efecto de hacerme libre de todas mis emociones negativas, estas que me destruyen y me están haciendo daño. Sé que tu verdad me devolverá de muerte a vida. Señor, en este momento aparta toda ira y hostilidad que ha permitido que la depresión entre a mi vida. Lo hago parte de mi pasado, porque en tu presencia la aflicción y la duda ya no viven dentro de mí. Señor, tú estás en todas partes, aún en mi corazón herido. El viento de las adversidades cesa ante tu voz. El mar de la duda se calla ante tu presencia. No hay fuerza opresora o enemigo que la resista. Tú eres el Dios Todopoderoso. El Salmo capítulo 29, versos 3 y 4 me dice: La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. Señor, tu voz como un suave murmullo está dentro de mí. Guías mi barca en un mar de aflicción. Calmas las preocupaciones y tu mano me sostiene. Logro sentir tu paz y siento que por fin no estoy solo. Tú me sustentas y provees mis necesidades. Limpias las heridas que dejó el dolor del pasado, porque eres el Dios sanador, el omnipresente. Estás en la tribulación del día de hoy y de mañana. Por eso decido esperar y descansar en mi hoy con alegría y confianza. Padre amado, puedo sentir tu presencia dentro de mi ser. Tienes la respuesta oportuna para cada dificultad de mi vida. Eres misericordioso y dador de todas las cosas buenas. Todo lo puedes hacer, porque los imposibles solo están en nuestras mentes agotadas. Pero en medio de las circunstancias de dolor, puedo escuchar tu voz que me da confianza. Renueva mis esperanzas, que me llena de nuevas expectativas, porque tus respuestas son siempre positivas. Hoy termino mi oración confesando tus promesas en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 17, que me dice: Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.